y poeta, el profesor Luis Arlello Cerón. A continuación nos va a responder unas preguntas acerca de la poesía y cómo ha influido esta en la vida de él, ¿no? Tenga usted muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Bueno, nuestra primera pregunta es ¿a qué edad escribió usted su primer poema? Bueno, que yo tenga memoria, quizá los poemas escritos por mí en el comienzo del bachillerato, ¿no? Antes lo que había hecho es leer poesía en primaria y declamar poesía, pero prácticamente a comienzos de mi bachillerato comencé a escribir durante todo el bachillerato, y cuando comencé la universidad yo tenía un cuadernito lleno de poesía, y fue cuando me relacioné con un gran maestro como fue el maestro Giovanni, y él me indicó de cómo hiciera el proceso de publicación de sus poemas. Vale. ¿Y lo inspiró alguna persona o situación en particular para que usted escribiera? Yo creo que los primeros que logran la influencia en uno es ese cúmulo de poetas a los cuales tuve acceso leyendo su poesía, poesía de todas las latitudes. Y eso, cuando uno lee esa poesía, la lee de manera lenta, reflexiva, en la intimidad, y hay momentos en que algo lo toca a uno y hay aspectos claves pues, que los llevan a pensar o a relacionar cosas, a hacer analogías, y diría que esos elementos hacen parte de los primeros procesos de inspiración. También la vida de uno, ¿no? La vida del terruño donde uno viene, y el contexto al cual se enfrenta uno de nuevo pues en un sitio donde pues no era mi propia patria chica, como dice. Vale, gracias. ¿Usted qué lugar piensa que ocupa la escritura a la hora de construir nuestra identidad y la identidad como del deseo? Bueno, para todos es importante la escritura, diría para todo el mundo, para construir la identidad. Sin embargo, para los literatos, para nosotros que somos literatos y lingüistas, pienso que la escritura debe ser vital, debe ser trascendental y debe estar en todo momento, porque nosotros tomamos o tenemos conciencia del valor que tiene la escritura en la reestructuración de nuestra conciencia y de nuestras identidades. Entonces, diría que nosotros nos convertimos en modelos de escritura. Tenemos que dar las pruebas del oficio ante nuestros estudiantes que nos correspondan cuando estamos ya en una labor profesional. Entonces yo sí sugiero, por ejemplo, a los futuros licenciados que escriban, porque esos van a ser elementos vitales a la hora de pedir de leer. Yo creo que más que pedir de escribir o leer, hay que dar de escribir y hay que dar de leer, ¿no? O sea, nuestra propia experiencia como escritores. Vale. ¿Y usted cómo construye su yo poético? Ay, pues mi yo poético es complejo, ¿no? Diría que ha pasado por varios momentos, y todas mis obras las considero fundamentales, donde el primer momento, ese yo poético, hace parte de una gran emigración, diría. Monólogos del emigrante, que es la primera obra, se constituye en una memoria de esa emigración desde mi pueblo natal a este territorio caucano. Y también, digamos, articula otras emigraciones de, de la vida a la muerte, ese proceso de esa infancia, esa juventud a un grado de madurez, ¿no? Entonces, esa es la primera. La segunda, Residencias del Huésped, constituyo la vida como un lugar de residencia, la vida misma, la casa, el entorno como residencia de todo ser humano. Y la tercera obra, donde están Estaciones del Noctámbulo, diría que es una memoria sobre lo que es la vida de la infancia a la vejez, y es un gran, digamos, un gran monólogo de vida y muerte, porque es un homenaje a una abuela que fallece como a los 95 años. Y otra última obra, digamos, porque hay otras dos que están todavía sin publicación, que es Flores Negras, es un homenaje poético a tanto muerto por la violencia de esos 10, 15 años últimos. Vale. ¿Qué lugar ocupa la soledad en su proceso de escritura? Yo diría que mucho, ¿no? La soledad se convierte como en una compañera más de nuestras vidas, y llegamos a preferirla, a buscarla incluso. Es necesaria esa soledad para construir la poesía, ¿no? Diría que, haciendo una analogía con lo que dice Edgar Allan Poe, son esos momentos tristes donde a veces tenemos nuestras propias caídas,
si no están las buscamos, la que nos permite construir la poesía. Casi que los momentos alegres, festivos, no nos permite construir esa literatura. Entonces la soledad siempre está ahí, como la muerte misma. ¿Qué poeta llevas como emblema de lucha y por qué? Bueno, yo confieso que lo que más he leído es poesía en mi vida, ¿no? No sé cuántos poetas he seguido, sin embargo, si comenzamos por los más cercanos, nuestro poeta Aurelio Arturo, por ser nariñense, y diría que el primer poeta del siglo XX, considerado el primer poeta del siglo XX. Un segundo poeta por la cercanía, nuestro maestro Giovanni Quesé, también lo seguí en muchos momentos. Y de ahí para allá, Latinoamérica está lleno de poetas emblemáticos. Pablo Neruda, diría como un poeta insigne, Whitman, ¿no? Digamos, Walt Whitman, poeta norteamericano, y poetas del mundo, Leopardi, Sandon Peirce, Salvatore Quasimodo, bueno, italianos, poetas orientales, muchos poetas y poetisas, ¿no? Muchas poetisas también. Entonces todos han tenido su momento y su lugar, ¿no? ¿Qué piensas de la poesía escrita por una mujer? Quizás los poemas que más me tocaron a mí en la infancia, donde realmente, digamos, se me dañó el cerebro por la poesía, es decir, me perdí en la poesía, quiero decir, fue a partir de poetisas, ¿no? Mujeres como Gabriela Mistral, eh, Juana de Barboru y otras más, muchas poetisas que sus poemas realmente desde niño, desde más o menos segundo, tercero de primaria, calaron en mí y para siempre. ¿Piensa que un escritor tiene que ser muy sentimental? Muy sentimental, yo diría que depende, ¿no? Diría que depende de la visión de mundo que tenga, ¿no? Muchas veces el sentimentalismo se lo atribuye al romanticismo, pero yo diría que está en todos. El sentimiento, cuando se habla de sentimental, uno puede hablar de sentimiento, y creo que el sentimiento está presente en todos los poetas, sean de cualquier corriente u otra, ¿no? Hay poetas muy caóticos, ¿no? Digamos que tienen otra forma, otra estética, el caso Rimbaud o los poetas malditos, ¿no? Cualquiera, Baudelaire. Sin embargo, uno ve una gran expresión de ese sentimiento de otra mirada, desde otra mirada, digamos, no habitual, ¿no? El caso, de hecho, digamos, las Flores del Mal también influyeron mucho en mí. Diría que Flores Negras tienen dos componentes, esa mirada de las Flores del Mal, pero también Julio Flores de Colombia tiene un poema muy hermoso que se llama Flores Negras. Entonces, ambos diría que son poetas también de otro tipo de estética, ¿no? ¿Y cuál piensa que es la meta principal que debe cumplir la poesía en cada persona? La meta principal. Yo diría que la meta principal de la poesía, ayudar a vivir, ¿sí? Ayudar a vivir. Es fundamental la poesía. Tenemos que volver a la poesía, como lo he dicho. La poesía permite otra mirada de la belleza, permite, digamos, el desarrollo, el crecimiento del espíritu estético en las personas, y la poesía no está hace rato en la educación, no se ha perdido. Y entonces siempre insistimos más en la narrativa, bueno, ni siquiera en el ensayo, ¿no? Ni en la dramática, insistimos mucho en estos otros géneros, y la poesía es necesaria para vivir, para tener otro sentido de la vida, para apreciar la vida, pero también para aprender a razonar, porque la poesía nos permite eso, ¿no? Es una síntesis de las visiones de mundo que tienen los autores, y en algo tan breve. ¿Cuál sería el mensaje que usted les enviaría a nuestros compañeros y a nuestro profesor para que se motiven más por seguir el camino de la poesía, por leerla, por escribirla, en fin? El primer camino es leer poesía, ¿no? Leer poesía, hay que volver a la poesía, y lean todo tipo de poetas, no solamente los consagrados, lean los poetas novatos, jóvenes escritores que comiencen a escribir la poesía, y si me dan la oportunidad de leer su poesía, yo la leo con toda confianza,
porque siempre hay algo que aprender de todos. Entonces yo no separo, ¿no?, esta poesía de los grandes escritores ni esta, ¿no? Yo siempre he leído todo tipo de poesía. Entonces lo primero, leer poesía, es lo fundamental, antes que escribirla. Se convierten esos poetas en pares, digamos, en pares académicos de uno, ¿sí? Uno puede compararse luego con ellos y dice, esto que he leído, con esto que he escrito, esto que he escrito tiene validez con relación a estos grandes poetas. Entonces uno como que va ahí sopesando, digamos, esa validez de lo que uno está haciendo. Entonces esa invitación grande es a que lean, a que se encuentren con la poesía y que ayuden a que los niños de hoy, los jóvenes de hoy se encuentren con la poesía, ¿no? Quizá podemos superar muchos aspectos de nuestra crisis en Colombia, ¿no?, que está muy propensa hacia la muerte, ¿no?, hacia la violencia, y la poesía es totalmente diferente, ayuda a vivir. Eso era todo, profe. Entonces, muchísimas gracias. No, con gusto por, pues, escucharme y esas preguntas tan fundamentales que han hecho ustedes, ¿no? Muy En primer semestre, el profesor Luis Artello me regaló este libro y pues principalmente me gustó mucho una parte que se llama Primavera Dormida y pues a continuación la voy a leer. Hay un lugar al que no llegas cuando era un hábito. No traes tu sombra aquí al escaño. No bajas por las inclinadas calles del pueblo. Has decidido habitar el silencio de los muros roídos, donde habitan fantasmas inválidos. Dejas abandonadas sombras deformes entre las calles negras donde solo aúlla el viento. Y entre tanta oscuridad, donde el ojo de un dios no llega, los talladores inventan follajes en los maderos. Solo mi primavera es polvo de palabras. El profesor nos va a leer una parte también. ¿Les daría el honor, profe? bueno. Miremos, miremos el último poema, es muy breve, demasiado breve, que cierra este libro de Estaciones del Noctámbulo. Noche libre, regresa, soy yo el que transita esta oscuridad. En ti la noche es libre, regresa, que ya festejan las luciérnagas y la vida es breve. Entre la bruma se apaga otra lámpara.